Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo mientras él cuidaba a mi padre enfermo. Él lo planeó todo, me grabó con el amante y me exhibió ante todo el vecindario. Hoy, ni siquiera me dejaron entrar al funeral de mi papá. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Cuando me casé con Miguel, a los 25 años, todavía tenía ese brillo tonto en los ojos de alguien que cree que el amor es suficiente. Él, 3 años mayor, era tranquilo, responsable, el tipo de hombre que cualquier suegra querría. Trabajé como técnico de enfermería en un hospital público aquí en la Ciudad de México, trabajaba turnos largos y llegaba a casa agotada, pero con ese carácter gentil que me enamoró. Soy Valentina, ahora tengo 34 años, soy fisioterapeuta en una clínica privada y, en ese momento, pensé que teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Por un tiempo, incluso lo fuimos. Boda civil, modesta recepción en el salón del barrio, luna de miel en Cancún dividida en 12 cuotas. Todo parecía estar en su lugar. Pero lo cierto es que, incluso en los buenos momentos, Miguel siempre estaba un poco ausente. En los primeros años lo justificaba por su rutina. Turnos de 12 horas, cansancio, presión. Pero con el tiempo, lo que era solo cansancio se convirtió en silencio. Empezamos a vivir como dos compañeros de habitación que comparten la misma cama, pero duermen en lados opuestos. Solo besos de buenos días y buenas noches, conversaciones superficiales, sexo cada vez más escaso hasta convertirse en un evento bianual. Y luego llegó mi padre, que enfermó de repente y se convirtió en mi absoluta prioridad. Cuidarlo requería tiempo, energía y paciencia. Me convertí en enfermera, cocinera, conductora. Miguel ayudó, pero siempre mantuvo la distancia. Él nunca me negó nada, pero tampoco me pidió nada. Sentí que estaba desapareciendo lentamente. Pasaron meses y meses sin escuchar un solo cumplido. Sin un toque persistente. Sin una mirada de deseo. Me sentí como un mueble más de la casa, útil, presente, pero completamente invisible. Cada día era una repetición del anterior. Trabajar, cuidar a mi padre, hacer las compras, limpiar, volver a casa, dormir y empezar de nuevo. Las pocas conversaciones que tuve con Miguel giraban en torno a facturas, medicamentos o compromisos semanales. A veces intentaba iniciar un tema más íntimo, pero él siempre respondía con monosílabos o cambiaba de tema. Y no fue grosería, fue frialdad, una desconexión casi cortés. Eso dolió más. Y lo peor es que, viéndolo desde fuera, éramos la pareja perfecta. Nunca peleamos, teníamos estabilidad financiera, amigos en común, una casa bien organizada. Pero por dentro, ya estaba en ruinas. Comencé a soñar despierto con otras realidades. Fantaseaba con pequeñas escapadas, un viaje sola, una noche en un hotel, incluso un fuerte abrazo de un desconocido. Nada demasiado elaborado, nada que realmente pensé que haría. Pero fueron sueños que me hicieron sentir viva durante 5 minutos. Y eso era todo lo que tenía. Porque el resto del tiempo me sentía como si estuviera en una especie de coma emocional. En ese momento, incluso mi cuerpo empezó a dar señales. Insomnio, caída del cabello, ataques de ansiedad. Mi ginecólogo incluso me preguntó si estaba pasando por algo estresante. Me reí, como diciendo nada importante, y mentí y dije que simplemente era mi apretada agenda. Pero por dentro quería gritar. A veces lloraba sola en el baño, amortiguando el sonido con la toalla. Solo quería que alguien me viera. Que él dijera que todavía soy hermosa. Que me mirara con deseo, no con la neutralidad de quien observa una planta. Y no estoy intentando hacerme la víctima. Solo intento explicar cómo me hundí lentamente en un vacío que ya no podía ignorar. Es curioso pensar que el principio del fin no fue un grito, ni una traición, ni un escándalo. Fue este silencio. Era esa extraña calma, esa rutina que parecía demasiado perfecta por fuera, pero que me estaba matando por dentro. Miguel no era un monstruo, todo lo contrario. Era un hombre decente y trabajador, nunca me hizo daño. Pero a veces, la ausencia pesa más que la presencia de un villano. Sé que hay gente que podría pensar que debería haber hablado, insistido, hecho terapia de pareja. Quizás debería. Pero en ese momento estaba tan agotada que incluso pedir ayuda parecía demasiado esfuerzo. Y fue en ese vacío que algo comenzó a crecer. Un hambre. No era solo hambre de sexo, de afecto, de atención. Era un hambre de mí mismo. Para la mujer que había olvidado que existía.
Quería volver a verme en el espejo y sentir que todavía estaba viva. Y cuando empezó a latir muy fuerte, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que algo, o alguien, me sacara de ese estupor. Simplemente no imaginé el precio que pagaría por querer sentirme viva nuevamente. Ricardo apareció en mi vida un día cualquiera, como cualquier otro. Estaba cubriendo a una colega en la recepción de una clínica de belleza que también ofrecía sesiones de rehabilitación muscular, una colaboración que teníamos con el spa de al lado, dirigida a pacientes con dolor crónico. Entró con ese aire seguro, un traje bien cortado, gafas de sol y una sonrisa fácil. Dijo que quería una evaluación para un plan de relajación postquirúrgico. Me sorprendió descubrir que él era el propietario de la cadena de spa con la que nos asociamos. Estaba allí como hombre de negocios, pero trataba a todos como si fueran viejos amigos. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí algo extraño. No era pasión. Fue un reconocimiento. Como si finalmente alguien me volviera a ver. No era especialmente guapo, al menos no el tipo de guapo que uno tiende a atraer por su apariencia. Pero había algo en él, una confianza en sí mismo que rayaba en lo hipnótico. Un perfume impactante, que mezclaba lo amaderado con algo ligeramente cítrico, y esa forma de inclinar su rostro cuando escuchaba, como si cada palabra que decía importara. Comenzamos hablando sobre los servicios de spa, la logística de la clínica y los objetivos de la asociación. Pero pronto empezó a lanzarme elogios sutiles. Dijo que mi voz era suave, que mi sonrisa transmitía calma, que debía trabajar en la relajación y no en la rehabilitación. Él se rió torpemente, mirando hacia otro lado. Ya no sabía cómo coquetear. Y eso me asustó. Al mismo tiempo me animó. En los días siguientes, volvió a ajustar detalles del contrato. Siempre sonriente, siempre amable, siempre con una excusa para quedarse un poco más. En una de las visitas, me dejó un café en recepción, con una nota escrita a mano, para aquellos que hacen milagros con sus manos. Me pareció exagerado. Pero no pude evitar sonreír. Cuando empezó a enviarme mensajes por WhatsApp con preguntas profesionales no me pareció extraño. Pero las dudas pronto se convirtieron en preguntas sobre mi día, cómo me sentía, si mi trabajo era estresante. Me sentí halagado. Fue solo una charla. Solo texto. No es gran cosa, ¿verdad? La primera vez que me elogió mi cuerpo fue en uno de esos mensajes. Había enviado una foto informal, solo del nuevo uniforme de la clínica, para mostrar cuán estandarizados estábamos ahora. Él respondió, te verías hermosa hasta en pijama. Pero ese uniforme, debería estar prohibido, es muy provocativo. Me tomó un tiempo responder. Sentí que mi cara ardía, una mezcla de vergüenza y vanidad resucitada. La culpa ya comenzaba a formarse en lo profundo de su pecho, pero todavía era demasiado pequeña para superar su hambre. Cuando me sugirió tomar un café sin compromiso en el restaurante anexo al spa, dudé. Pero al final acepté. Pensé, es público, es de día, no hay nada malo en eso. En ese café nos sentamos en una mesa en la esquina. Habló mirándome a los ojos, usó sus manos cuando explicaba algo, tocó ligeramente mi muñeca cuando reía. No intentó nada físico, ni besos, ni invitaciones atrevidas. Y quizás por eso mismo el impacto fue mayor. Salí con la cabeza dando vueltas. Por primera vez en años, realmente me reí. Me sentí deseada, interesante, viva. Pero en el camino de regreso a casa, el peso de la realidad comenzó a imponerse. Me convencí de que solo había sido un momento. Que no había cruzado ninguna línea. Y que si se detenía allí, nadie saldría herido. Fue solo una conversación, me dije. Una mentira reconfortante. Llegué a casa esa noche y Miguel estaba en el sofá, viendo un documental sobre cirugías de corazón. Él me preguntó si quería cenar. Respondí que no tenía hambre. Fui a ducharme y lloré suavemente, con el agua caliente corriendo por mi nuca. Me sentí sucia y al mismo tiempo orgullosa por haber resistido. No pasó nada, repetí, como si fuera una oración. Pero lo que no quería admitir, ni siquiera a mí mismo, era que algo había sucedido. No fue físico. Pero fue una caída. Un desvío. Y, en el fondo, una parte de mí ya sabía que ese encuentro no sería el último. Los mensajes empezaron a llegar cada vez más tarde. Primero a las 7 de la tarde, luego a las 10 de la noche y pronto fue común escuchar la notificación vibrando en el celular alrededor de la medianoche. Ricardo siempre tiene una excusa. ¿Estás despierto todavía? O perdón por molestarte, solo quería saber si estabas bien. Y yo respondí.
Él siempre respondía. Fue el único momento del día en que alguien me preguntó cómo me sentía, realmente. La conversación cambió de tono, dejando atrás los protocolos profesionales. Empezamos a compartir confidencias. Me dijo que su matrimonio había terminado hacía años y que, incluso rodeado de lujo, se sentía solo. Confesé que mi vida estaba estancada. Que me sentí olvidada hasta de mí misma. Las conversaciones se hicieron más profundas. Hablamos de todo, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de la soledad disfrazada de rutina. Él escuchó atentamente y validó cada sentimiento que expresé. Dijo que yo era fuerte, dedicada y que merecía más. A veces dije que no entendía cómo Miguel podía dejar que me marchitara de esa manera. Intenté defenderlo, pero en el fondo ya no pude. Y cada vez que compartía un pedazo de mi dolor, sentía como si estuviera quitando ladrillos de un muro que yo mismo había construido. Fue una de esas mañanas tempranas en las que llamó por vídeo. Yo estaba acostada, con la luz apagada, solo con mi voz baja diciendo no puedo hablar muy alto. Apareció sin camisa, riendo, diciendo que hacía demasiado calor. Y yo también me reí. Como si fuera normal. Como si aquello no fuera el principio del fin. La semana siguiente, sugirió una cena para discutir un nuevo proyecto de expansión del spa. Sabía que era solo una excusa, pero lo acepté de todos modos. Me preparé como no lo hacía en años. Pelo suelto, maquillaje ligero, un vestido que Miguel ni siquiera notaría si lo viera. Fuimos a un restaurante discreto, cerca del distrito comercial. La comida estaba buenísima, pero ni siquiera recuerdo lo que pedí. Recuerdo las piernas temblorosas bajo la mesa, las miradas largas, la tensión eléctrica en el aire. Cuando tocó mi mano por primera vez, no me aparté. Y cuando me acompañó hasta el auto y puso su cara contra la mía, no aparté la mirada. El beso ocurrió allí, en el estacionamiento, con sabor a vino tinto y culpa fresca. Tardó unos segundos, pero tuvo el peso de un terremoto. Caminé a casa en silencio. Miguel estaba durmiendo en el sofá, la televisión estaba encendida con un programa de pesca. Me quité lentamente los zapatos, fui directo al baño y me miré fijamente en el espejo. Me parecía a otra persona. El rostro enrojecido, los ojos brillantes, el pecho acelerado. Y en medio de todo esto, la culpa me mordió levemente. Pero no fue suficiente para detenerme. Al día siguiente no le contesté a Ricardo. No en el otro. Pasé una semana intentando volver a mi rutina, intentando fingir que ese beso fue un error aislado. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía sus dedos en mi muñeca, el calor de su cuerpo tocando el mío. Y me di cuenta que ya no podía volver a ser la mujer que era antes. Un sábado por la tarde, sin previo aviso, me envió un mensaje de texto: te extraño. Así de simple. Y algo dentro de mí se rompió. Miguel estaba en el mercado. Mi padre estaba durmiendo en la habitación con la televisión encendida. Y allí estaba yo, de pie, mirando ese mensaje como si fuera una cuerda arrojada al fondo de un pozo. Cogí mi teléfono y respondí: yo también. Eso fue todo. Pero en ese momento supe que había terminado. Traté de justificarlo ante mí mismo. No estoy mal. Solo estoy herido. Solo quiero sentirme vivo un rato. Repetí esto tantas veces que comencé a creerlo. Fue mi escape. Mi soplo de aire. Mi secreto. Y luego todo se convirtió en un ciclo. Las cenas, los toques, las conversaciones cada vez más íntimas. Aún no habíamos tenido sexo, pero el deseo ya lo dominaba todo. Mis días giraban en torno a cuándo lo volvería a ver, qué diría, si volvería a felicitarme. Empecé a maquillarme para ir al trabajo, a comprar lencería nueva que Miguel nunca vería. Sabía que me dirigía hacia algo sin retorno. Pero honestamente, no quería parar. Me sentí querido, vivo, necesitado. Y después de tanto tiempo sentirme como un fantasma, esto fue como renacer. La oportunidad apareció como un regalo envenenado. Miguel iba a llevar a mi padre a una cita fuera de la ciudad, con un especialista en Toluca. Estaría a unas cuantas horas de distancia. Él me preguntó si quería ir con él, pero inventé una historia sobre que tenía programado un paciente con una lesión lumbar, algo que no cuestionó. Está bien, hablamos más tarde, dijo antes de irse con un beso frío en la frente. Tan pronto como el coche dobló la esquina, mi corazón empezó a latir de forma diferente. Llamé a Ricardo. Su voz respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando. La habitación ya está reservada, te enviaré la ubicación.
Y en ese momento, sin ceremonia alguna, me puse mi segunda piel, la de una mujer que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer, y lo hizo de todos modos. El spa estaba en la nueva unidad, más lujosa, lejos de las miradas del público. Lo tenía todo preparado, una suite VIP con aroma a lavanda en el aire, sábanas suaves como terciopelo, una bandeja con fruta, champán y bombones. El lugar parecía sacado de un anuncio de romance barato. Y aún así, todo me sedujo. Cuando abrió la puerta y me vio, no dijo nada. Él simplemente me tiró de la cintura y me besó como si hubiera estado esperando este momento durante años. Dejé caer la bolsa al suelo y la ropa llegó inmediatamente después. El sonido del agua saliendo de la bañera, los espejos empañados, piel contra piel. Fue más que físico. Fue una implosión. Su olor se aferró a mi piel. La barba incipiente rozando mi cuello. Las manos explorando mi cuerpo con un hambre que no conocía, y me entregué como nunca antes. El placer llegó como una ola, fuerte, incontrolable, y no solo una vez. Tuve 3 orgasmos seguidos, como si mi cuerpo liberara años de silencio, frustración y abandono. Nunca había sentido eso antes. Fue como si cada parte de mí estuviera viva por primera vez. Cuando todo terminó, me sentí completamente vacío y a la vez lleno, como si hubiera sido poseído por una fuerza bruta. Mis músculos aún temblaban cuando me acosté a su lado. La sensación de su tacto todavía palpitaba entre mis piernas. Cuando me levanté de la cama, mis piernas apenas respondían. Todo fluía de mí. Ricardo me llenaba tanto que lo sentía fluir hasta mis pies, como si mi cuerpo quisiera guardar el recuerdo de ese momento hasta el último hilo de sensación. En medio del acto lloré. Un grito silencioso, escondido en su hombro. Él no dijo nada en ese momento, simplemente me apretó más fuerte. Entonces, cuando ya estábamos acostados, giró la cara y susurró, «No tienes que sentirte mal. Te lo mereces». Y fue esa frase la que me hizo desmoronarme de una vez por todas. Porque una parte de mí creyó. Pensé que ese momento me traería paz, pero lo que llegó fue una amarga confusión entre éxtasis y arrepentimiento. Me quedé allí más tiempo del que debía. Cuando el reloj me recordó que Miguel debía estar de camino a casa, salté de la cama como si estuviera huyendo de la escena de un crimen. Me puse todo a toda prisa, con el corazón martilleándome en el pecho y la boca seca. Ricardo me besó en la frente antes de irme, como si eso tuviera algún tipo de pureza. Tomé un taxi y fui directo a casa, con el estómago revuelto en cada semáforo en rojo. Llegué antes que ellos. Corrí al baño, me quité cada prenda de ropa como si estuviera en llamas y salté a la ducha, frotando mi cuerpo más fuerte de lo necesario. El agua caliente le cayó en la cara, pero no le quitó la vergüenza. Miguel llegó con mi padre poco después. Hablamos normalmente, como si nada hubiera pasado. Cenamos sopa, vimos las noticias y luego él sugirió que nos bañáramos juntos, como a veces hacía cuando quería estar más cerca. Dudé, pero acepté. Permanecí inmóvil bajo el agua mientras él hablaba del tráfico, de la cita, de las recomendaciones del médico. Su mano recorrió suavemente mi espalda y todo en mí gritó. Quería gritar. Pero simplemente cerré los ojos. Y sonríe. Porque eso es lo que se esperaba de mí. La esposa devota. La buena mujer. Esa noche, acostada junto a Miguel, me repetí. Solo fue una vez. Solo una vez. Un error aislado. Pero la verdad es que en el fondo de mi pecho ya lo sabía. Sabía que no terminaría allí. Porque no se trataba solo del cuerpo. Se trató de todo lo que vino con ello. La sensación de ser visto. Ser tocado con intención. De ser deseado sin pedirlo. Y por mucho que prometí con todas mis fuerzas que sería la última vez, mentí. Una mentira que comienza en el cuerpo, pero termina consumiendo toda el alma. Después de la primera vez, todo se convirtió en un ciclo del que no podía o no quería salir. Empecé a poner excusas. Dijo que iba al ginecólogo, que tenía reuniones en la clínica, que iba a visitar a una amiga que acababa de ser operada. Cualquier cosa serviría siempre y cuando me dieras unas horas para escapar a esa habitación. El mismo spa, el mismo piso, la misma suite VIP que ya parecía una extensión secreta de mi vida. Fue como si en ese espacio dejara de ser Valentina, la esposa despistada, la hija cariñosa. Allí, yo era otra persona. Una mujer hambrienta e invencible, o al menos eso era lo que quería creer. Las reuniones tenían lugar 1 o 2 veces por semana. Siempre con el mismo ritual. Ricardo me recibió con champán, toallas limpias y ojos hambrientos. Él sabía qué hacer.
Él sabía cómo tocarme, qué decirme, cómo mirarme. Y respondía todo como si mi piel estuviera hecha a medida. Pero poco a poco lo nuevo se convirtió en hábito. Los besos ya no tenían el mismo fuego, los gemidos se volvieron más automáticos. Aún así, volvería. Por hábito, por adicción, por escape. Empecé a darme cuenta de que ya no era pasión, era adicción. Ricardo llenó un vacío, pero no curó nada. Miguel no dijo nada. Pero cambió. Se volvió aún más frío, más distante, como si supiera y hubiera elegido permanecer en silencio. Empezó a salir de casa antes y a regresar más tarde. Ya no me besaba cuando se iba, apenas me miraba cuando volvía. Su silencio ahora tenía una textura diferente. Era denso, pesado, casi acusador. A veces lo sorprendía mirándome fijamente durante unos segundos y luego miraba hacia otro lado. Esto me hizo entrar en pánico. No sabía si él sabía, sospechaba o simplemente se había dado por vencido conmigo. Y lo más cruel, una parte de mí todavía quería que reaccionara. Que me confrontara. Para demostrar que le importaba. Fue en esta etapa que comencé a ver a Ricardo de otra manera. Él no era exactamente cariñoso. Fue intenso, sí, pero práctico. Y, sobre todo, egoísta. La atención se centró siempre en su placer y en su control. Empezó a quejarse cuando tardaba mucho en responder los mensajes. Dijo que parecía tener frío. Que quería más. Empezó a preguntar, ¿hasta cuándo vas a fingir que este matrimonio está muerto? Yo miraba hacia otro lado, me reía, cambiaba de tema. Pero él insistió. Habló de libertad. En vivir algo real. Y eso me aterrorizó. Porque sabía que fuera de esa habitación no había amor. Había deseo. Solo eso. No quería soltar a Miguel. No por amor, porque ya no me amaba. Pero por seguridad. Para la estabilidad. Por la casa, por el nombre que aún teníamos, por la historia que no quería admitir que estaba muriendo. Ricardo era fuego, pero también era incertidumbre. Era un hombre de muchos lugares, de muchas mujeres y de pocas raíces. No quería vivir al lado de alguien como él, solo quería que me hiciera olvidar quién era de vez en cuando. Cuando mencionó por primera vez vivir juntos, se me heló la piel. Me reí, cambiando de tema. Pero la verdad es que el miedo golpeó fuerte. Quería escapar, no caer. Empecé a sentir como si me apretaran por todos lados. De uno, Miguel y su silencio que gritaba. Por otro lado, Ricardo y sus exigencias que parecían promesas envenenadas. Y en el centro, yo, cada vez más perdido. Dormí poco, comí aún menos y pasé todo el día intentando parecer normal. Pero solo bastó una notificación en mi teléfono para que mi corazón se acelerara. Ya no controlaba nada. Estaba viviendo una mentira dentro de una mentira. ¿Y la peor parte? Ya no sabía cuál era la verdad. La caída comenzó un domingo aparentemente aleatorio. Estaba tumbado en el sofá, distraído con mi móvil, cuando Miguel me pidió que usara el aparato solo para consultar el saldo de nuestra cuenta conjunta. Nunca imaginé que cavaría más profundo que eso. Lo dejé sin llave, confiando en mi propia desatención. Fui al baño y cuando regresé él tenía cara de piedra, mirando la pantalla. Él no dijo nada, pero yo lo sabía. Lo supe inmediatamente. En la pantalla había una carpeta con imágenes que juraba haber borrado. Fotos mías, en lencería, tumbada en la cama del spa, selfies que me tomé para Ricardo con la mirada que nunca más le di a Miguel. Nada explícito, pero suficientemente explícito. Simplemente devolvió el teléfono celular, como quien devuelve un arma cargada a las manos del criminal. Ese día salió de casa sin decir dónde iba. Regresó horas después, frío como una pared. Pero algo en él había cambiado. Y por supuesto, pretendí que nada fuera diferente. Seguí con la rutina, las mentiras, las excusas. Simplemente no sabía que, en ese preciso momento, Miguel había empezado a armar el rompecabezas con todas las piezas que había dejado esparcidas por todos lados. Comenzó a revisar correos electrónicos viejos, resúmenes de tarjetas, historiales de llamadas. Y se enteró. Me enteré de todo. Reservas semanales realizadas en el spa. Los horarios siempre están próximos a sus turnos. Las idas y venidas disfrazadas de compromisos impostergables. Él cruzó los datos como un investigador profesional. Y al final, estaba seguro. Pero en lugar de enfrentarme, decidió tenderme. Una trampa.
Dijo que iba a viajar con mi padre para una nueva cita en Querétaro. Algo sobre un examen más completo, una evaluación especializada. Me lo dijo la noche anterior, en el último minuto. Fingí preocupación, pero por dentro vi la oportunidad. Creí que con él lejos, tendría un tiempo de paz con Ricardo. Lo que no sabía era que Miguel no se iría a ningún lado. Mientras yo dormía, instaló discretamente cámaras en 2 puntos de la casa, una en el recibidor y otra apuntando hacia el pasillo de los dormitorios. Cámaras pequeñas, camufladas e imperceptibles. Cuando salió con mi padre temprano por la mañana, en realidad dejó el auto en la casa de su hermano y regresó en secreto. Fui directamente al spa. Ricardo ya me estaba esperando. Pasamos horas juntos, pero no fue como antes. Algo en mí ya estaba agotado. Pero seguí el guión: baño largo, vino, sesión de placer mecánico. Llegué a casa con la piel caliente, el pelo todavía húmedo y con un vestido ligero que compré solo para mis citas con él. Entré a la casa tarareando suavemente, sin darme cuenta de que cada uno de mis pasos estaba siendo grabado. Subí las escaleras, guardé mi bolso, caminé por el pasillo y fui directo al baño. Al salir me encontré con Miguel. Sentado en el sofá. Propiedad. Al lado de las maletas. Mío. El silencio duró unos segundos, pero parecieron una eternidad. Me miró con ojos vacíos y fríos. No había una ira manifiesta, era un desprecio sereno y agudo, 1000 veces peor. Volviste relajado. Lo disfrutaste, ¿verdad? Su voz era baja, firme, de esas que se desmontan sin gritar. Señaló la televisión. La pantalla mostraba la imagen de la entrada de la casa, yo, llegando, sonriendo, jugando con mi cabello. El shock me paralizó. Intenté hablar, pero se levantó y dijo: no hace falta. Lo he visto todo. Fue a la puerta, la abrió y añadió: el divorcio ya está en marcha. Ya tengo las maletas hechas. Ahora, quítate de mi vista. Me quedé congelado. Intenté llorar, explicar, suplicar. Pero él no lo permitió. Simplemente abrió la puerta y esperó. Mientras recogía mis maletas, temblando, oí el sonido de pasos en el pasillo del edificio. Cuando salí, había al menos 3 vecinos parados frente a las puertas entreabiertas, fingiendo no mirar. Uno de ellos sostenía su teléfono celular y estaba filmando. Miguel no me maldijo. Él no hizo ningún escándalo. Pero el dolor y la humillación estaban allí, a la vista de todos. Bajé las escaleras con la cara ardiendo, el estómago revuelto y la certeza de que esto era solo el comienzo del castigo. La escena se repitió tantas veces en mi cabeza que ya no sé qué viví y qué imaginé. La puerta cerrándose detrás de mí, las maletas cayendo por las escaleras, las miradas congeladas de los vecinos. Miguel finalmente perdió el control. Me gritó con una voz que nunca había oído salir de su boca. ¿Esto es lo que hacías mientras cuidaba a tu padre? Mientras yo me tomaba días libres y pasaba las noches en el hospital con él, ¿te entregabas a otro hombre? Su tono no solo reflejaba dolor, sino también disgusto. Y eso me atravesó como un cuchillo. Los vecinos abrieron sus puertas. Algunos permanecieron inmóviles. Uno de ellos, Samuel, del 302, sacó su teléfono celular y comenzó a filmar. Miguel señaló con el dedo como un juez en una ejecución pública. ¿Sabes lo que me dijo en el hospital? Que su hija era un ángel. ¡Un ángel!, gritó, con la voz quebrada. Y mentiste y dijiste que estabas con él, mientras estabas con otra persona en el spa. Las palabras cortan. Algunas personas ya murmuraban entre sí en el pasillo. Estaba temblando por todas partes. Intenté defenderme, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en mi garganta. Cerró la puerta tras de sí con un clic brusco y me dejó allí. Solo. Con el alma desmoronada. Los mensajes comenzaron a llegar horas después. Algunos amigos del barrio enviaron capturas de pantalla de grupos de WhatsApp. Valentina, ¿es eso cierto? Vi un vídeo aquí en el grupo callejero. Me dijeron que eras tú. El vídeo, por supuesto, era real. Yo llegando a casa con un vestido ligero y el pelo todavía húmedo. El título era cruel. La esposa infiel regresa a casa mientras el marido cuida a su suegro enfermo. En menos de un día, todo el barrio lo supo. Las personas que nunca me habían dicho buenos días ahora me llamaban monstruo, vergonzoso, sanguijuela. Ni siquiera las ancianas del edificio escaparon. Vi a una de ellas cruzar la calle cuando me vio en la acera.
Ricardo se enteró del escándalo por el mismo vídeo. Me envió un mensaje de texto temprano en la noche: creo que deberíamos tomarnos un descanso por un rato. Solo eso. Ninguna pregunta, ningún consuelo, ninguna defensa. Después de esto, silencio. Fui tras él, por supuesto. Llamé, envié mensajes de texto y esperé. Él vio todo y no respondió a ninguna de ellas. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y fue en ese silencio cobarde que comprendí. Yo no era amor. Nunca he estado. Yo solo fui un intervalo cómodo en su vida. Un lujo. Un pasatiempo de sábanas caras y cenas secretas. Y ahora que yo era el problema, simplemente me borró. Intenté volver a casa de un amigo, el único que aún podía oírme. Me quedé en su sofá durante días, tratando de respirar, tratando de comprender lo que acababa de pasar en mi vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los rumores llegaron allí también. Algunos pacientes comenzaron a cancelar citas. Otros me buscaron, pero por razones repugnantes, ofrecían dinero por sesiones especiales, como si me hubiera convertido en un producto. Miguel desapareció. Me bloqueó en todo. Facebook, WhatsApp, incluso el correo electrónico. Intenté contactar con su familia. Ninguna respuesta. Comencé a darme cuenta de que mi nombre ahora era una cicatriz andante. El golpe final aún estaba por llegar. Mi padre, a quien debía haber protegido, empeoró rápidamente y fue hospitalizado. Me enteré días después que había muerto. Cuando intenté ir al velorio, me detuvieron a la entrada de la capilla. Mi hermana me empujó y me dijo: «Eres una desgracia». Murió pensando que su hija lo cuidaba. Pero tú estabas con otra persona, teniendo sexo mientras él se desmayaba. Y la frase se me quedó pegada como un tatuaje hecho con ácido. Lloré allí mismo, en la acera, con las manos en la cara, mientras la gente salía de la iglesia como si yo fuera basura tirada en la puerta. Fue allí donde mi vergüenza se convirtió en enfermedad. Y comencé a desaparecer. La casa de mi amigo se convirtió en mi refugio improvisado, pero no podía sentirme en casa. Dormí en el sofá con las sábanas arrugadas, despertándome en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si me hubiera olvidado de apagar un incendio. Pero el fuego ya lo había consumido todo. Al principio, me ofreció apoyo, café caliente, silencio respetuoso y palabras cuidadosamente elegidas. Pero vi el mismo juicio en sus ojos que sentí en las calles. La gente me miraba como si fuera una plaga moral. Y tal vez realmente lo era. Los mensajes en las redes sociales comenzaron a acumularse. Comentarios anónimos, acusaciones, bromas. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo había visto el vídeo. Ricardo desapareció como el humo. Después del último mensaje, ya no me buscó. Intenté comunicarme con usted por todos los medios, incluso mediante llamadas privadas. Nada. Un día, creé un perfil falso y me uní a sus redes. Así me enteré. Estaba comprometido. Fotos con una mujer elegante, viajes recientes, anillos de boda brillantes. Comentarios de amigos que te desean lo mejor. Yo solo era un paréntesis entre dos vidas que él ya tenía bien definidas. Una ruptura sucia, un juguete escondido. Y la peor parte. Él nunca se avergonzó. Yo fui quien cayó en el barro. Él permaneció ileso, con una imagen limpia, mientras que la mía fue destruida incluso por aquellos que alguna vez me llamaron amigo. En la clínica, el negocio ha caído drásticamente. Algunos pacientes me abandonaron sin explicación. Otros me miraban de forma extraña, me hablaban en voz baja, cambiaban de profesional. Y entonces empezaron los casos grotescos. Hombres enviando mensajes preguntando cuánto cuesta una sesión completa, otros intentando agendar una cita y, en medio de la conversación, lanzando frases como «tú no solo haces fisioterapia, ¿verdad?». Fue humillante. Me sentí disgustado con mi propio nombre. Me escondí en la parte trasera de la clínica, lloré en el baño, evité el espejo. Respeto, reputación, carrera, todo se va al desagüe junto con mi dignidad. Miguel no solo me bloqueó. Él borró mi existencia. Salió de las redes, cambió de número, dejó mensajes en la recepción de nuestra antigua casa para que no me dejaran subir. Llamé a sus colegas. Nadie quería involucrarse. Está bien. Solo pidió un poco de tiempo. Una vez. Mientras yo me pudría en vida, él reconstruía la suya lejos de mí, con un silencio que me destrozaba más que cualquier grito. Porque cuando alguien grita, todavía le importa. Pero su silencio,
Era el sonido de la absoluta indiferencia. Como si nunca hubiera existido. Como si todos nuestros años juntos fueran un error que preferiría borrar de su memoria. Mi padre falleció poco después. Me enteré por un mensaje de mi hermana, que no me llamaba desde hacía semanas. Corrí a la capilla con el corazón hecho pedazos, pero me impidieron entrar. Ella me estaba esperando afuera, con los ojos llenos de ira. Murió pensando que estabas a su lado. ¿Y tú? Estabas teniendo sexo con otra persona en un spa. Las palabras fueron escupidas como veneno. Y allí, en la puerta de la iglesia, me derrumbé. Ni siquiera el cura me dejó entrar. Toda la familia giró la cara. Me llamaron puta. De desgracia. De vergüenza. Enterraron a mi padre sin mí. Y junto con ello, enterraron todo lo decente que aún tenía. Fue en ese momento cuando la vergüenza se convirtió en algo más profundo. Ya no era un peso en mi pecho. Era un pozo. Dejé de comer. Mis ojos se hundieron, mi cabello se cayó. Me desperté sin ganas de levantarme, sin fuerzas para ducharme, sin ganas de fingir. La depresión llegó sin previo aviso, pero se apoderó de todo. La vida se convirtió en un castigo diario. El castigo de quienes destruyeron su propia historia por un deseo pasajero. ¿Y la peor parte? Sabía que lo merecía. Cada juicio, cada rechazo, cada insulto. Yo no era solo un traidor. Yo fui la mujer que cambió el amor por la ilusión. Y ahora, no quedaba nada. Pasaron los meses. El polvo se asentó en el mundo, pero dentro de mí, el caos solo crecía. Intenté seguir adelante, de alguna manera, de cualquier manera. Intenté buscar a Miguel. Envié un correo electrónico largo y sincero, dejando de lado cualquier orgullo. Me disculpé y rogué por una oportunidad de hablar. Y él respondió en una sola frase: no tengo nada más que escuchar de ti. Así fue como me enteré, a través de terceros, que estaba saliendo con alguien. Una enfermera joven, dulce, bonita y tranquila. Lo opuesto de todo en lo que me he convertido. Y parecían felices. Publicaron fotos de viajes, domingos en el parque, cenas a la luz de las velas, cosas que él nunca hacía conmigo. Ricardo reapareció en una noche de debilidad mía. Estaba acostada, revisando viejas conversaciones, y vi que había cambiado su foto de perfil. Sin pensarlo envié un hola. Respondió en menos de un minuto. Dijo que me extrañaba y que todavía se acordaba de mí. Y yo, estúpida, desesperada, necesitada, fui tras él. Nos conocimos en un hotel fuera de la ciudad. Cuando entré en la habitación, estaba elegante, olía bien, con esa misma mirada hipnótica de siempre. Me abrazó, me besó y en cuestión de minutos estábamos en la cama como si nada hubiera pasado. Fueron horas. 4 horas de entrega, de huida, de humillación disfrazada de placer. Al final se levantó, se duchó y dijo que tenía que irse. Sin afecto. Sin promesas. No hay preguntas sobre mí. Solo una frase: fue bueno verte. Y después de eso, desapareció. De nuevo. Me bloqueó como la primera vez. Y me quedé allí, sentada en el borde de la cama, sola, con el cuerpo cansado y usado y el alma aún más. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer reflejada allí. Era yo, y al mismo tiempo, no lo era. Eso fue todo lo que quedó. Me utilizaron. Una vez más. Y esta vez ni siquiera pude engañarme a mí mismo diciendo que era amor. Porque no lo fue. Nunca lo fue. Por eso decidí escribir este informe. No es para justificarme. Ni siquiera que alguien me perdone. Solo necesitaba decir la verdad. Porque me carcome por dentro cada día. Engañé a mi marido, sí. Pero lo que más me destruyó no fue la traición. Fue el silencio que vino después. El desprecio. El vacío. Miguel no gritó, no me atacó, no intentó convencerme de que me quedara. Simplemente me borró de su vida con la frialdad de quien borra un archivo dañado. Y eso acabó conmigo. Nuestro matrimonio fue tibio. Lo sé. Ya no había deseos, ni pasión, ni planes. Pero había respeto. Y hasta eso lo destruí. Podría haber pedido ayuda. Podría haber intentado arreglarlo. Pero preferí el atajo. Y el precio que pagué fue demasiado alto. Lo perdí todo: mi marido, mi familia, mi reputación, mi padre. Cambié mi vida entera por unos pocos momentos vacíos de placer. Y ahora, ni siquiera sé quién soy. O lo que queda de mí.
Hoy vivo como un eco de lo que una vez fui. Intento trabajar, intento sonreír, intento fingir que algún día esto pasará. Pero la verdad es que estoy solo. Y me lo merezco. Miguel merecía más. Él merecía amor, verdad y lealtad. ¿Y yo? Yo era un cobarde. Lo traicioné en cuerpo. Pero me destruyó con su silencio. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.